Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones en Movimiento. Hoy estaba reflexionando sobre todo lo que escuchamos a diario, todo lo que parece explicarnos la realidad, todo lo que nos ayuda a entender el mundo y los acontecimientos. Y todo eso llega a nosotros por la vía del lenguaje, por la vía del lenguaje escrito y del lenguaje hablado. Primariamente fue por el lenguaje hablado, la comunicación entre seres humanos. Luego, con la aparición de la escritura y de la imprenta, por el lenguaje impreso, que permitía preservar la narración de los acontecimientos en el tiempo. Y con la llegada de los medios de telecomunicaciones, pues la posibilidad de que la narración de los acontecimientos se transformara en el principal mecanismo por el cual nosotros somos influenciados. Adicionalmente, hay dos elementos en conocer la realidad. Los que no la hemos experimentado directamente, tenemos que esperar a que alguien nos las cuente, a que alguien nos las narre. Y ese es el tema de hoy, la narrativa, la narración. A mí se me ocurre pensar que la narración tiene dos elementos, ¿no? La primera es la descripción de los hechos acontecidos en la manera en que uno pueda, en forma precisa, transcribir en palabras, que luego se las diga a alguien o se las diga a millones de personas, los acontecimientos para que los entiendan. En ocasiones la audiencia los entiende. Por ejemplo, hubo un tsunami en tal isla en el Pacífico. Murieron 100,000 personas. Bueno, yo creo que la mayoría de las personas puede entender esa narración de un acontecimiento, dónde ocurrió, qué fue lo que ocurrió y cuántas personas hay afectadas. Pero a veces la narración simple de los hechos, para muchas personas, no contiene la información suficiente para tener una idea de la magnitud de lo que se está narrando. Y ese es el momento en que el narrador puede dar información adicional o puede omitir información importante. Puede dar información adicional como diciendo esos 100,000 personas es muy relevante porque la isla tiene 200,000 personas. O sea, murió la mitad de la población de la isla. Es un elemento que no es una narración técnicamente hablando, sino que es una información complementaria que se da para que las personas que están escuchando la noticia puedan apreciar la magnitud que significa eso. A diferencia de que esas 100,000 personas sean de una isla de 10 millones de habitantes, en cuyo caso se presumiría que el impacto en la población pues debería ser menor desde el punto de vista económico, ¿no? No es lo mismo perder el 5% de la población que perder el 50% de la población. Entonces yo creo que ustedes esa parte me la entienden. Pero hasta ahí decimos, voy a escuchar las noticias, voy a escuchar el narrador de las noticias. Ahora hay otro término que se ha hecho muy popular y que tiene que ver con una palabra parecida a narración, que es la narrativa. De hecho, es el mismo verbo, narrar, narración, y la narrativa. Ahora, ¿qué es la narrativa como un objeto? Bueno, la narrativa es una explicación construida para crear una mentalidad, para conducir un proceso, para influenciar a un grupo humano, para lograr un objetivo político, económico, militar, etc. En otras palabras, es una historia que se crea, que puede contener elementos veraces, como puede contener elementos ficticios. O sea, usted puede inventar un fenómeno que no ha ocurrido
y crear una narrativa alrededor de eso. Y a través de la historia, los que podríamos considerar que han sido toda la vida creadores de contenido, como se le dice ahora, esos primeros filósofos, esas primeras personas que influenciaban a otras cuando hablaban en público, porque vamos a estar claros, para influenciar a muchos hay que hablar en público, ¿no? En privado uno solamente puede hablar en pequeños grupos de personas, y a menos que esas personas sean sumamente hábiles para llevar el mensaje a otros, el mensaje no pasa de allí, pues, de ese pequeño grupo de personas que lo escuchó a usted. Sin embargo, si usted tiene la habilidad de reunirse como Jesús con unos 12 apóstoles, que la verdad es que fueron bastante hábiles en llevar el evangelio a muchas personas y a través de la historia, entonces usted tiene el éxito de que la narrativa de Jesús haya sido una de las más importantes narrativas en la historia del hombre en los últimos 2000 años, ¿no? Entonces, fíjense cómo una narrativa puede hacerse importantísima para muchos seres humanos que la creen, la respetan y los influencia de una manera importante. ¿Cuáles podrían ser entonces los elementos de una narrativa? Usualmente incluye una forma de explicación de las cosas. Así como el narrador explica lo que ocurrió, la narrativa, la creación de una narrativa, establece una descripción de hechos que o han ocurrido o pueden ocurrir, y encima de eso proyecta una causa-efecto, es decir, elabora lógicamente con argumentos la explicación de lo que va a ocurrir o de lo por qué ocurrió lo que ocurrió. Y esa narrativa es para el consumo de muchas personas con el propósito de que esa narrativa modifique la actitud de las personas hacia una determinada circunstancia social, económica, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que se hace en cada grupo social o en cada conflicto humano es crear una narrativa. Se me ocurre, por ejemplo, una pareja que crea la narrativa de su matrimonio exitoso. Y andan constantemente proyectando a sus amigos, allegados y a todo el que pueda escucharlos que su matrimonio es muy feliz. Y por supuesto ellos van construyendo eso. Muchos elementos de esa narrativa son reales. Se quieren, se aman, se conocieron. Hay cosas verdaderas y hay cosas ficticias, pero que alimentan la narrativa. Y tiene como propósito proyectar una imagen de éxito, proyectar la imagen de que es una pareja sana, balanceada, en la cual se puede confiar, y digamos de desarrollar una actitud favorable a las relaciones sociales de esa pareja, porque es una pareja feliz, de dos personas exitosas, etc. Eso es una narrativa muy frecuente, pues socialmente, que cada pareja quiere crear a su alrededor una narrativa positiva. Eso eleva su capital social. Lo mismo hacen las grandes familias, ¿no? La familia tal, la familia Cisneros, la familia Cuarta, la familia Givelli. Todas estas familias tienen su narrativa propia, que la viven constantemente alimentando, con hechos reales y hechos no reales, pero que no son totalmente mentiras porque son ficciones muy difíciles de probar y que tampoco le causan mal a nadie, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo fue un gran hombre, un hombre muy inteligente. Bueno, no podemos probar que su abuelo no fue inteligente porque no tenemos evidencia de si el abuelo tomó un test de inteligencia o no. Por lo tanto, tenemos que tomar su palabra como parte de lo que es. A lo mejor la misma persona que está diciendo eso, construyendo su narrativa, no sabe si su abuelo realmente fue inteligente, pero lo hace sentir muy bien a él descender de un hombre inteligente. Entonces, este ejemplo sirve para hablar de narrativas personales. Narrativas que cambian drásticamente cuando la pareja, por ejemplo, descubre un adulterio o una
infidelidad o un desequilibrio económico entre los dos, porque uno decidió jugarse todo en un casino y dejó al otro sin un solo dinero de qué vivir. Y entonces se produce un colapso en cuyo caso la narrativa ahora cambia. La narrativa ahora cambia de una narrativa positiva, sinérgica, a una narrativa de autodestrucción mutua, ¿no? Si usted habla con el hombre le dice que mi mujer es una pérfida, siempre fue una mala mujer, no sé, esa fue una farsa constante, yo siempre lo debo yo haber sabido, etcétera, etcétera. Y usted dice, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Esto es otro cuento. Pero ustedes no quieren la pareja ideal. No, eso lo hacíamos nosotros para que la gente creyera, pero como dicen, el calvario iba por dentro, la procesión iba por dentro. Entonces uno dice, wow, ¿cómo cambió la narrativa? Entonces la esposa dice, no, es que fulanito, ese es un sinvergüenza, ese es un ludópata, agarró todos los ahorros de la familia, se fue por un casino con una niña preciosa, se gastó todo el dinero entre jugar y prendas para ella, y ayer vinieron a embargarme la casa porque se jugó la casa y no tenemos nada, perdió todo. Y la niña ahora lo mandó también a freír mono, como dicen en algunos países, y entonces estamos en la carra plana. Entonces usted dice, otra narrativa. Lo interesante, y este comentario lo hago, es porque estamos ahorita enfrentados, los que estamos en los Estados Unidos, a un conjunto de narrativas, muchas de ellas contradictorias. Como un poco ejemplo de lo que les acabo de decir, ¿no? En este caso eran dos narrativas personales. La primera una narrativa de pareja y la segunda una narrativa de pareja en problemas. Pero así como hay comportamientos humanos y fenómenos comunicacionales de carácter individual, persona, también afectan colectividades, ¿verdad? Afectan colectividades y esas narrativas ayudan a crear el marco de desarrollo o fracaso de muchas sociedades humanas. Los animales no creo que tengan ese tipo de recurso lingüístico de poder crear a través del uso del lenguaje historias ficticias que ellos se crean y que convocan a todos los miembros de una especie, de una comunidad, de un clan, a seguir un comportamiento específico dictado por esa narrativa. Entonces, voy a hablar un poco de las narrativas que yo identifico en este momento que me llegan a mí. Por ejemplo, el siglo XX entró con dos o tres narrativas importantes que dominaban el mundo, ¿no? La narrativa monárquica. La monarquía era el sistema político a sostener. Cualquiera que estuviera en contra de la monarquía era un traidor. Y las monarquías pues estaban dotadas de una investidura religiosa, divina, que otorgaba a la familia real poderes sobre todos los demás. Y todos los demás pues eran siervos, eran una estructura burocrática, pero todo organizado en forma piramidal a través de la narrativa de que el rey es el intermediario de Dios en la tierra. A veces podemos sustituir al rey por el papa o por el sacerdote, ¿verdad? Y de esa manera se crea esa narrativa. Si todo el mundo la acepta, pues la voluntad del rey, la autoridad del rey es inamovible, ¿no? Y todos los que en ese momento viven en ese reino aceptan su vida basado en esa narrativa. Esa está apuntalada con una serie de pseudo verdades. Y ahorita, por ejemplo, uno ve países donde hay una narrativa que permite que una familia, y en este caso un solo individuo, gobierne y haga todo lo que quiera en un país, que es el caso de Norcorea. Esta familia que gobierna Norcorea instauró una narrativa, la ha ido alimentando y de alguna manera u otra la inmensa mayoría están sujetas a creer o a sufrir las consecuencias de no creer en esa forma de concebir el poder en Norcorea.
Y lo mismo podría decirse entonces de lo que pasó con la revolución bolchevique en la antigua Unión Soviética, ¿verdad? Que en medio de la Primera Guerra Mundial surge este grupo de bolcheviques que crean una nueva narrativa que llamamos el comunismo, basado en los preceptos filosófico-económicos de Carlos Marx y Engels, y esta gente entonces se dota de esa narrativa marxista para estimular una revolución ante el imperio zarista, ante la monarquía zarista, y crear lo que ellos llamaban la dictadura del proletariado. Y luego esa dictadura que pensaba ser del proletariado, es decir, de todo el que trabaja, terminó transformándose en una autocracia grupal donde un grupito de personas del famoso Politburó conducían todo el país de una manera autocrática, basado en la retórica y en la narrativa de que el comunismo es que requiere afiliación absoluta, devoción al Estado, sumisión al Estado, y que cualquier persona que piense diferente es un enemigo del Estado, es una persona anticomunista, es una persona que no merece ningún tipo de consideración y que debe ser reeducado. Y así pasó gran parte del planeta durante más de 80 años sometido a esa narrativa comunista. Que es interesante porque de partir de una narrativa utópica, que es la redistribución de la riqueza y que no haya ricos ni pobres, sino que todo el mundo, digamos, pueda vivir en una suerte de utopía donde a cada quien los recursos le llegan de acuerdo a sus posibilidades y a sus necesidades, pasar entonces a eso. Por otro lado, ¿verdad? Del otro lado, en Occidente, las antiguas monarquías que perdieron su poder y su control sobre las colonias a partir del destrozo que entre ellas hicieron en la Primera Guerra Mundial, y entran a la Segunda Guerra Mundial a todavía tratar de recuperar el proceso de colonización sobre países pobres para extraer sus recursos naturales y usarlos como mano de obra barata o esclava. Se pelea una guerra precisamente para acabar con esa narrativa colonial. Esa narrativa mediante la cual los países europeos se abrogaban el derecho de manipular, esclavizar o explotar a cualquier país africano, latinoamericano, etcétera, tomando ventaja pues de sus debilidades políticas, institucionales y militares, y tecnológicas también, y educacionales fundamentalmente, porque es muy fácil dominar y manipular a alguien sin educación. Es uno de los más grandes destrozos que puede pasar a una persona es no tener educación, porque entonces es una presa fácil de cualquier persona que pretende manipularlo, ¿no? El dominio del conocimiento es tremendo y genera un poder increíble. El poder de saber qué es lo que está pasando o va a pasar con cierta seguridad. Bueno, entonces así hemos pasado de narrativa en narrativa. Cuando se quiere colonizar un país o invadir un país, tú creas una narrativa. Esa narrativa, como dije, expone un razonamiento lógico de por qué tú vas a ir a la guerra. A veces hay razones, como en el caso de Pearl Harbor. A veces hay que inventar razones, como en el caso de la guerra de Irak. Tú inventas un responsable, tú inventas una víctima y inventas un victimario, y alrededor de eso creas una narrativa. Las narrativas usualmente están acompañadas de un léxico propio, un grupo de palabras que pareciera sugerir subliminalmente quién es el bueno y quién es el malo. Por ejemplo, ahorita, en una época, llamar comunista a alguien era descalificarlo rápidamente porque era hacerlo copartícipe de la narrativa comunista soviética o china, cualquiera de las dos, que terminaron siendo sistemas atroces, como los ciudadanos de esos propios países han podido documentar ampliamente.
ante una nueva narrativa, la narrativa después de la caída del muro de Berlín, que es el comunismo y el socialismo no funcionan. Bueno, esa es una narrativa que tiene un elemento de verdad, porque todos esos países que ensayaron el modelo económico comunista o socialista fracasaron. Sin embargo, no se mencionan que aquellos países que encontraron algunos aspectos positivos en lo social de una socialdemocracia, que combinaron una democracia con libertad de mercado, propiedad privada, etc., pero con un Estado protector de los ciudadanos que tratara de elevar las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos y evitar desequilibrios importantes, de manera que no hubiera personas extremadamente ricas a expensas de personas extremadamente pobres, y de que el Estado tiene en los estados democráticos el compromiso de servir es a la mayoría, y la mayoría, en la mayoría de los países, son gente pobre o gente de clase media, ¿no? Las clases poderosas, que muchas veces controlan la política por otras narrativas, son las clases que más se benefician de los gastos del Estado, de los contratos del Estado y de las leyes que el Estado desarrolla. Entonces, qué interesante es este fenómeno de las narrativas. De mucho interés a mí me ha dado cómo las narrativas que se crean alrededor de las guerras, la de la Guerra Fría, por ejemplo, ¿no? Todo país que se afiliara con el capitalismo necesitaba ayuda económica y apoyo militar, así fueran una serie de dictadores inescrupulosos que violaran los derechos humanos. Y todo país socialista, aunque estuviera buscando el beneficio de la población y una mejor justicia social o beneficios sociales para las personas, se creaba una narrativa diabólica alrededor de ellos para desacreditarlos y invitar cualquier acto de fuerza con tal de acabar con cualquier tipo de socialismo democrático. Entonces ahí vemos entonces cómo las fuentes de interés crean estos instrumentos, de los cuales ya he hablado tantas veces que no quiero repetir la palabra narrativa, para que el resto de las personas consuman ese contexto y puedan entonces justificar las cosas, ¿no? Es una necesidad imperiosa. Así como a veces usted cuando tiene un problema, la necesidad de convencer a la gente de que usted tiene la razón para que la gente esté de acuerdo con usted y apoye todas sus iniciativas. Así los estados hacen exactamente lo mismo. Cuando ellos se procuran arruinarle la vida a otro estado, a otro gobierno, ellos no lo pueden hacer un día para otro, porque probablemente sus propios ciudadanos considerarían injusto o mal hecho lo que se está tratando de hacer. Pero si usted construye una buena narrativa, usted puede lograr el fenómeno. Eso se ha llevado a extremos muy sofisticados con el desarrollo de la propaganda neurocientífica. La propaganda neurocientífica, a diferencia de la propaganda tradicional, que era una propaganda basada en la repetición, ¿verdad? Si usted quería que alguien terminara entrando en razón, usted lo saturaba constantemente con el mismo mensaje, a veces mostrándole las ventajas que podría tener aceptar su mensaje y a veces amenazándolo con las consecuencias que podría traer no aceptar su mensaje, que pasa mucho en las campañas políticas. La narrativa de las campañas políticas a veces no es vote por este candidato porque le va a traer beneficios, sino no vote por el otro porque el otro va a acabar con su vida, va a acabar con su familia y va a acabar con todo, ¿no? Entonces es una suerte de apelar a ese sentimiento que tiene la gente de miedo a afectar su calidad de vida y su sobrevivencia, y entonces es más sensible a las noticias que le pueden hacer daño que a las noticias que le pueden hacer bien. Entonces se construye una narrativa de terror. Eso sí es un verdadero terrorismo, cuando uno crea una narrativa que busca convencer metiéndole miedo a la gente, ¿no? Yo soy bueno, pero el otro, no es que yo sea bueno, es que el otro es terrible, el otro puede acabar con usted, el otro es esto, el otro es aquello. Y para ello se usan una enorme cantidad de adjetivos sumamente sofisticados, subliminales, que acompañan siempre a la persona, ¿no? Entonces, si la persona es presidente, uno dice es un narcopresidente, ¿no? o es un
es un delincuente o es un terrorista o es un ah, proxeneta. O ahora pues se usa mucho el abuso sexual de los niños como una manera rápida de descalificar a alguien, muchas veces sin evidencia alguna, ¿no? Dentro de estas narrativas usted necesita ejemplos testimoniales, casos específicos para apuntalar su narrativa, para decir, no solamente les estoy diciendo yo, fíjense, esto es un buen ejemplo de eso, ¿no? Entonces uno lo ve constantemente. Los que atacan el capitalismo agarran un ejemplo, por ejemplo, como la caída de los mercados en ciertas épocas por la excesiva avaricia de los megacapitalistas, y dicen, ven, el capitalismo no tiene alma, el capitalismo quiere destruirlo todo. Fíjense la debacle de la gran recesión del año 29, la del 2008, la debacle de los bombas, de los bancos, las burbujas que explotan, acabando con fortunas y con el bienestar de millones de personas. Y por supuesto hay una narrativa también de la culpabilidad. Cuando usted dice, bueno, pero es que a esas personas les ofrecieron casas y sabiendo que no las podían pagar y les endulzaron, les crearon una narrativa de que se metieran en la casa y firmaran los papeles sabiendo que estaban tomando un riesgo financiero muy alto y que no iban a poder pagar esas casas en el futuro cuando supieran los intereses. Sí, eso establece un poco la responsabilidad del que firmó. Pero también hay un precepto jurídico que se llama la responsabilidad de la víctima, que entonces bajo ese mismo criterio entonces se podría responsabilizar a una víctima de violación de haber seducido al violador para incentivarlo a que tuviera relaciones sexuales violentas. Entonces fíjense cómo depende de la narrativa el enfoque que usted le dé, ¿no? Las personas que firmaron esas hipotecas que terminaron siendo fraudulentas dijeron, bueno, yo estaba tranquilo en mi trabajo y vinieron a ofrecerme 2 casas y me dieron firma acá y no te preocupes que todo va a salir bien. Claro, una irresponsabilidad tuya al haber firmado esos papeles, pero la narrativa que te dieron a ti en ese momento de la burbuja inmobiliaria era, no te preocupes, tú no tienes cómo perder. Si no puedes pagar tu casa, la vendes y como las viviendas no hacen sino subir y subir de precio, lo más probable es que la tengas que vender a más precio de como la compraste, por lo tanto te van a ganar unos reales sin mayor esfuerzo. Firma aquí. Yo creo que cualquiera que no tuviera experiencia financiera o que no conociera la realidad económica de un país o lo que es una burbuja, podría perfectamente haber caído en la tentación de firmar 1, 2, 3 casas, bajo la premisa de, bueno, si es verdad que esto no tiene pérdida y que en el momento en que yo no pueda pagar esas 3 casas, las vendo y me gano un dinero, pues, ¿por qué no firmar, no? Entonces hay gente que le asigna la responsabilidad de esa crisis a eso. Ahora, la crisis es la de las personas que ofrecieron a esas personas que no podían pagar un instrumento financiero que era fraudulento porque luego vendido a un tercero iba a generar una inversión irrecuperable si se venía todo abajo, como efectivamente pasó. Y esto no es nada más un problema de los pueblos incultos. Esto pasó la primera vez, tengo entendido, en Holanda con los tulipanes. La gente se acostumbró a comprar los tulipanes porque todo el mundo le decía, pero un tulipán es una flor perecedera, se te puede dañar. No me preocupa, pero es que estás gastando mucho dinero en ese tulipán. ¿Cómo se te ocurre invertir lo que cuesta la casa en un tulipán, chico? ¿Tú te has vuelto loco? No vale, no te preocupes, que en la forma en que va el mercado, ese tulipán la semana que viene vale el doble. Y yo lo vendo, salgo del tulipán y recupero mi dinero con ganancias. Para que ustedes vean cómo se crean esas narrativas. Las narrativas de guerra también son bien interesantes, ¿no? Se crea la narrativa, una de las que se creó fue la guerra de Vietnam, la famosa narrativa del efecto dominó. No, Vietnam no nos importa. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el liceo, en la secundaria, cuando la guerra de Vietnam, y mucha gente decía, es que Vietnam es de interés para los estadounidenses porque tiene mucho petróleo, y dale con el petróleo, ¿no?
La gente pensaba que los Estados Unidos solo tenían interés en países petroleros. De manera que todo el mundo llegó a la conclusión de que la única justificación de mandar soldados en tanto número, en Estados Unidos llegó a tener 500.000 de hombres en un momento dado en Vietnam peleando. Una cifra asombrosa para un país que no representaba ningún interés económico, porque es un país de campesinos. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo es que este país creó una narrativa que justificara la guerra de Vietnam? Bueno, inicialmente defender al Survietnam, que era un gobierno súper corrupto del gobierno comunista del norte. Entonces lo que era una guerra civil entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, uno con orientación socialista y el otro una corruptela de militares y de familias poderosas en Sur Vietnam, se transformó entonces entre una guerra entre Rusia, Estados Unidos y China, ¿no? Los países comunistas apoyaban y armaban al norte y Estados Unidos solito apoyaba al sur. Ahora que sabemos más de eso, el sur estaba plagado de corruptos y de sinvergüenzas que nunca tuvieron ningún interés tampoco en ganar la guerra, sino en mantener una operación militar que los hizo multimillonarios, ¿no? Y Estados Unidos perdiendo hombres, recursos y el prestigio internacional. Y defendiendo la narrativa de que nadie podía vencer a los Estados Unidos. Y bajo esa narrativa, inicialmente creada durante el gobierno de Kennedy, por Robert McNamara, su secretario de Defensa, luego ampliada por Johnson, que se vio con esa papa caliente y siguió mandando gente para allá, y luego la llegada de Nixon, que lo tomó como una cuestión política, de tratar de reconocer que nunca iban a ganar, pero entonces de buscar una salida honrosa. Se creó la narrativa de que no es que queremos ganar la guerra, sino queremos terminarla, pero en una forma honrosa para los Estados Unidos. Bueno, no terminó nada honrosa para los Estados Unidos, y esas dilataciones que se hicieron en las negociaciones costaron la vida a cientos de miles de muchachos estadounidenses que murieron en la guerra de Vietnam innecesariamente en una guerra que ya los militares y los espías sabían que estaba perdida. Entonces, bueno, ahí tenemos ejemplos de narrativas nefastas, ¿no? Y en este momento, pues también, no solamente es las narrativas militares, políticas y económicas, sino está la narrativa de la inteligencia artificial, por ejemplo, que está justificando que millones de personas estén metiendo todos sus ahorros en empresas tecnológicas, unas porque hacen los chips, otras porque hacen los algoritmos, y por lo menos las que hacen los chips están vendiendo tarjetas. Concretamente ellos producen las palas con las cuales están cavando la fiebre del oro en California, pero las que están gastándose ese dinero y montando modelos de lenguaje a diario, unos superándose en una guerra brutal entre empresas, tratando de superar a los chinos, tratando de superar a los europeos, y con una sensación de que quien logre el alcance a la inteligencia artificial general, la que permita que ya no haya diferencia entre la manera en que un hombre, un ser humano y una máquina resuelven problemas complejos, en ese momento pues ellos considerarán que ya llegó el momento de explotar ese tremendo recurso. Pero ya hay gente muy preocupada porque encuentran que esa narrativa puede ser simple y llanamente otra burbuja más. Otra burbuja más, digamos, diseñada para que la gente gaste su dinero, invierta su dinero, se imaginen las potenciales ganancias que van a tener en el futuro cuando esas acciones de inteligencia artificial se materialicen en forma de grandes ingresos, y entonces tenemos a mucha gente preocupada porque las cifras están alcanzando niveles inéditos. Trillones de dólares se están invirtiendo en empresas que todavía no han demostrado tener un plan concreto de cómo ellos van a pagar esa inmensa deuda que están tomando de parte del capital de los accionistas. Y segundo, no tienen un modelo de negocios que demuestre que eventualmente la gente va a estar pagando lo que sea por tener acceso a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, además de lo asombrosa y lo maravillosa que puede hacer para personas como yo, que ama la tecnología y que la disfruta muchísimo, yo tengo que reconocer que yo, en el caso mío, el uso de la inteligencia artificial la que pago yo, es por carácter de curiosidad, no porque necesariamente la necesito para vivir o para desempeñarme. Cada vez le encuentro más uso, cada vez la encuentro más útil,
pero si no la tengo, yo vengo de una generación que vivió, existió, fue feliz sin inteligencia artificial, y yo creo que yo podría terminar mis años de vida de igual manera. Sin embargo, la apuesta de ellos es que la gente se va a hacer tan dependiente de la inteligencia artificial que va a ser como una adicción a las drogas. Después no van a poder vivir sin la inteligencia artificial, van a atrofiar sus cerebros y después van a ser como tanta gente que ahora necesita, para hacer una simple suma, tener acceso a una calculadora, porque ya sus vías nerviosas ya no le permiten ni siquiera repetir la tabla de multiplicar. Entonces tienen literalmente que acudir a una calculadora virtual o real para multiplicar dos números sencillos, ¿no? Entonces a ese extremo estamos llegando, y esa es la apuesta que ellos están haciendo. Sin embargo, hay una realidad, ¿no? La inteligencia artificial como tal solo va a tener un enorme impacto y utilidades para empresas que puedan reemplazar un humano con inteligencia artificial o robots. Yo hablo indistintamente de uno porque un robot, que es un instrumento electromecánico, solo tiene funcionalidad si tiene un cerebro de inteligencia. Y la inteligencia artificial, para realizar muchas cosas, va a necesitar elemento mecánico. Puede ser que la inteligencia artificial sepa la respuesta a un problema, pero si no puede ir a repararme la llave del baño, pues me va a ser poco útil el saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, esto me hace reflexionar un poco de si el mercado de opciones que habrá en la empresa privada mundial será tan ávido de sustituir al componente humano por robots y por algoritmos. Y si eso fuese así, ¿qué se va a hacer con las millones de personas que no van a tener empleo en una economía, en un sistema económico, en una narrativa capitalista donde si tú no trabajas no comes? Donde cada día más en muchos países se están reduciendo los beneficios sociales, se le está pidiendo a la gente que trabaje más duro para tener acceso a derechos como la salud, la vivienda, la educación. Entonces se le va a seguir exigiendo al ciudadano que produzca más, pero no se le va a dar los empleos y los recursos, las posibilidades de empleo. No es que le vayas a dar un empleo, pero algo tienes que darle, porque poner a una persona a seguir la narrativa, por ejemplo, una de las narrativas interesantes que ahorita está en peligro de ser realmente retada son la narrativa de las universidades, ¿no? Nadie está cuestionando la enseñanza básica y secundaria, pero mucha gente ya está retando la narrativa tradicional de que la universidad era esencial y que quien no tuviera un título universitario pues no tenía razón de existir, como muchos dicen, ¿no? No, básicamente mucha gente ha sido sumamente exitosa y ha ocupado un espacio económico propio sin un título académico universitario, y está pasando algo contrario a lo que fue la narrativa. Y es mucha gente que ha estudiado años, que ha sacado un PhD, que ha salido muy bien en sus exámenes, sale y se gradúa y sale muy contento a materializar la narrativa que se le vendió cuando se le dijo: estudia esto porque esto te va a dar una buena calidad de vida a través de un empleo bien remunerado y longevo, y ahora se están dando cuenta de que el empleo desapareció o de que van a ser sustituidos por un algoritmo o un robot. Eso crea un trastorno social tremendo. Y bueno, esas son las narrativas. Ahora, para contrarrestar esa narrativa, está el hecho de la otra que te dice: no, tranquilo, esto no es más que una revolución tecnológica como las otras, esto va a generar tantos empleos como empleos está quitando, no se preocupen, al final lo que pasa es que tus empleos van a cambiar, tú vas a dejar de ser un programador para ahora ser un supervisor de una inteligencia artificial que hace lo que fue tu trabajo en el pasado. Eso es una narrativa, mucha gente está confiando que esa narrativa sea verdad. Es una explicación sistemática de por qué eso va a ser así, porque así pasó con la introducción del automóvil, que le quitó el trabajo a muchos cocheros, a muchos herreros, a muchos caballos, y luego pues creció la economía, y etc. Sin embargo, los que saben de esto le dicen a uno que no es lo mismo, que lamentablemente ninguno de esos cambios tecnológicos que han acontecido hasta ahora han sido de la magnitud que esto representa, porque ni el automóvil podía manejarse solo, ni
ni los textiles, ni toda esa revolución de las máquinas podía tener conciencia de cómo tomar decisiones. Todas esas mejoras tecnológicas requerían un ser humano que condujera las acciones, ¿no? Pero ahora con esta capacidad que tenemos, hay mucha gente. Es increíble la mayoría de las personas que yo conozco, incluyéndome por supuesto, que hayamos visto la inteligencia artificial en el último año. Ni siquiera es que esto es un proceso que lleva una década, esto no lleva ni 2 años, pero en el último año ha sido tal el progreso en todas las áreas: identificación de imágenes, toma de decisiones, análisis de datos, organización de narrativas. Usted agarra hoy cualquier cuento, cualquier idea que usted tenga, se la da a un algoritmo de inteligencia artificial, a un modelo de lenguaje grande como esto, y le hace una obra asombrosa de lógica y de narrativa propia generada por la computadora. O sea, estamos por primera vez en la vida no generando narrativa y luego usamos un procesador de palabras para escribirlas. No. Ya ahora le estamos dando una idea a la inteligencia artificial de lo que queremos, y ella misma genera la narrativa, nos dice de qué tenemos que hablar, cómo podemos explicarlo, los ejemplos que vamos a usar, a quién podemos persuadir con esa narrativa, cuáles serían los efectos positivos y negativos de lo que estamos proponiendo. Eso nunca lo había tenido la humanidad. Bueno, amigos, ya estoy llegando a los 48 minutos de programa. Esas eran las reflexiones que estaba haciendo hoy sobre el fenómeno de las narrativas. Yo estoy ahorita sujeto a una pila de narrativas. Una de las que se ha creado es la idea actual de que la única salida a Venezuela es invadirla militarmente con un alto costo en vidas. Contraria a esa narrativa hay otra narrativa brindada por la oposición, que se va a beneficiar de eso, que dice: no va a haber tal conflicto, va a ser muy sencillo, el hombre se va a parar y se va a ir y va a dejar el gobierno. Son 2 narrativas, ambas plausibles, ¿no? Una más que otra. Siempre en estas negociaciones, por eso es que me gusta mucho la estadística, hay el hecho de decir, bueno, pero puede pasar, claro que puede pasar, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que dentro de la expresión pueden pasar, hay cosas que son muy poco probables que pasen y hay cosas que son muy altamente probables que pasen, ¿no? Y en la mayoría de las guerras es muy altamente probable que muera gente. Puede haber guerras con mínimas bajas, pero no son frecuentes. Las operaciones militares tienden a ser complejas, lo dicen los mismos militares. Los planes tienden a no cumplirse tal y como estaban previstos. Fuerzas militares numéricamente y tecnológicamente superiores a veces han sido entrampadas por fuerzas militares más controladoras del terreno o más conocedoras de las estrategias efectivas. Entonces tenemos de todo, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo es la guerra de Ucrania. Nunca se imaginaron los rusos que un país como Ucrania pudiera aguantarle tantos años de guerra, ¿verdad? Y pueda causarle tantas bajas. Nunca. Yo no creo que ningún soldado general ruso se imaginó que iban a encontrar semejante resistencia en el pueblo ucraniano en general o en el liderazgo de Zelensky. Es un ejemplo de cómo se puede en un momento dado subestimar al enemigo, ¿no? Y probablemente también Zelensky nunca subestimó que Rusia fuera a violar las leyes internacionales invadiendo un país de esa manera. Bueno, ya estoy llegando a casa. Muchas gracias a usted por su atención.